Hola, ¿qué tal? Muy estimado grupo de confirmación en Cristo Jesús. Queridos amigos, antes de comenzar bien en forma, como decimos en Colombia, nuestro vídeo, antes de entrar en materia con nuestra reflexión, vamos a hacer tres aclaraciones o consideraciones. Primera aclaración, perdonadme porque voy a improvisar mucho. Creo que tengo las ideas claras, sé lo que quiero comunicar, sé lo que quiero decir, pero no me ha dado tiempo de desarrollar bien el discurso. ¿Por qué? Porque Dios gracias, como ya lo sabéis, doy clases en el seminario de Sacramento de Iniciación Cristiana, a saber, bautismo, confirmación y Eucaristía, que en su momento vamos a profundizar bien sobre la unidad de estos tres sacramentos, algo que haremos especialmente cuando contemplemos, diríamos, vivamos la vigilia pascual, ¿vale? Y por supuesto está la atención pastoral, la celebración de los sacramentos, el acompañamiento al pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Así que perdonadme porque va a ser muy improvisado. Vale, segunda aclaración. No olvidéis que son muy importantes nuestros encuentros, nuestras reuniones presenciales, nuestros encuentros físicos cuando profundizamos en la fe mediante estas catequesis. Así pues, estos vídeos no dejan de ser, son válidos, porque muchos de vosotros me lo habéis dicho, que os ayudan mucho, son un refuerzo, son un auxilio, es algo para fortalecer nuestra fe. Es más, muchas personas se van uniendo a estos vídeos en otros países, así pues, bienvenidos seáis todos, pero no olvidéis los de Cangas y Arriondas, pues que es muy importante, bueno, y también aquí los de Nava, que es muy importante tener estos encuentros presenciales, estos encuentros, diríamos, físicos, para profundizar en la fe mediante esta catequesis. Muy bien, estas catequesis. Y tercera aclaración, que es la más importante de todas. Queridos hermanos, nuestro compromiso, nuestra tarea, que no lo había dicho, pero para eso aprovecho este vídeo, es aterrizar, terminar aquí en este catecismo preparado por la Conferencia Episcopal Española para la ocasión, es decir, para vuestra preparación para el sacramento de la confirmación. Catecismo que se llama Testigo del Señor, ¿vale? Entonces, para acercarnos a este catecismo, vamos a usar una mnemotécnica de las que tanto me gusta usar. Y la mnemotécnica es, para acercarse al TDS, al Testigo del Señor, es importante usar una lupa verdadera. Una lupa verdadera para buscar el camino que conduce a la vida. Repito la mnemotécnica. Para acercarnos a este catecismo es importante usar una lupa verdadera para buscar el camino que conduce a la vida. ¿Por qué? Porque este catecismo está estructurado en estas 5 afirmaciones. Jesucristo es la luz, Jesucristo es la palabra, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, ¿vale? Y mediante estas 5 afirmaciones, este catecismo se acerca a contemplar esa revelación de Dios, eso que Dios ha hecho y cómo ha actuado en la historia, todo esto queda reflejado en el símbolo de la fe, en el credo, que por cierto, aplaudo vuestro interés porque me habéis enviado una foto, que era lo que os pedía, poniendo vuestro nombre antes, luego colocar y a continuación colocar el símbolo niceno-constantinopolitano. Ya en su momento haremos otro ejercicio, pondréis vuestro nombre, yo, fulanito de tal, y a continuación el credo, el símbolo apostólico. Entonces, mediante estas 5 afirmaciones, este catecismo nos lleva a contemplar, a adentrarnos en esa fe de la Iglesia, en esos artículos de la fe. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, y también este catecismo, bueno, pues que lo que hace la Iglesia nos invita a dar una respuesta práctica, una respuesta en las obras, una respuesta en el día a día. Queridos amigos, yo veo algo en la iglesia de hoy. Estamos viviendo una iglesia de momentos cristianos, flashes cristianos, y no hay una vida cristiana. Así pues, nosotros estamos invitados a dar una respuesta de fe
a la revelación, al actuar y obrar de Dios. Y nosotros estamos invitados a dar una respuesta de fe, esperanza, caridad y también una respuesta en las obras y vivir una vida cristiana día tras día, semana tras semana, año tras año, como muy bien lo indica este catecismo. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta este catecismo y cómo nos va a llevar de la mano a profundizar en nuestra fe recogida en el símbolo, también la arquidiócesis nos ofrece una guía, teniendo en cuenta este catecismo. Por cierto, no sé si lo había dicho y si no lo repito, este catecismo lo podéis adquirir aquí en España, bueno, y aquí en Oviedo, a través de la librería diocesana, a través de la librería de San Pablo y también a través de Amazon. Está entre 19 y 21 euros. Y si lo pedís por Amazon, creo que llega en 2-3 días. Y si vais a las librerías, pues ya lo sacáis de allí. Bien, lo compráis, por supuesto, no lo sacáis. Bien, es una broma aparte. Y luego, los que se están uniendo de otras diócesis, arquidiócesis o de otros países, bueno, pues yo me imagino que cada conferencia episcopal habrá preparado un documento de estas características, un catecismo de estas características. Muy bien, entonces el arzobispado, los encargados del catecumenado para adultos, pues nos ofrecen una guía que, vamos, refleja lo que se recoge en este catecismo. Vale, entonces cuando se habla del primer artículo de la fe, creo en Dios. Bueno, pues aquí estaríamos hablando, aquí es donde comienza la improvisación. Entonces, a grandes rasgos, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en la Iglesia y un momento, se me estaba olvidando algo. En este catecismo, estructurado en base a esas 5 afirmaciones, recordad la mnemotécnica, lupa verdadera. Para acercarnos a este catecismo hay que usar una lupa verdadera para buscar el camino que conduce a la vida, porque Jesucristo es luz, palabra, verdad, vida y camino. Este catecismo también nos ofrece unas oraciones básicas que todo cristiano debe saber y algo que está pero totalmente descuidado. La señal de la cruz, el Padre Nuestro, las oraciones litúrgicas, el Yo Confieso, el Gloria, los símbolos, el símbolo apostólico, el símbolo niceno-constantinopolitano, oraciones al Espíritu Santo, súper descuidado y olvidado. Las oraciones a María, el Ángelus, etcétera, etcétera, el Rosario y otras oraciones. Y también este catecismo nos ofrece, dadme un momentín, unas preguntas y respuestas. Estamos hablando de unas 162 preguntas con sus respectivas respuestas, sistema que nunca va a pasar de moda. A ver, vamos a buscar alguna pregunta con su respuesta. A ver si encontramos una que sea de los sacramentos. Un momentín. No la vamos a encontrar. ¿Cómo que no? Sí. ¿Qué hacen nosotros el sacramento de la confirmación? Por la confirmación los bautizados recibimos más plenamente al Espíritu Santo. Nos unimos más a Jesucristo y a su Iglesia y somos enviados a anunciar el Evangelio. Así pues, aquí tenéis este catecismo en el que tenemos que aterrizar, que mediante esas 5 afirmaciones, este catecismo nos lleva a contemplar el símbolo de la fe y a dar una respuesta de fe, esperanza y caridad, y una respuesta práctica. Nos ofrece 162 preguntas y respuestas y nos ofrece oraciones básicas que todo cristiano debe saber. Muy bien. Y recitar con afecto, con el corazón. Y entonces ahora sí pasamos a esta guía que refleja el contenido de este catecismo que nos ofrece la arquidiócesis. Entonces ahora sí, creo en Dios, el don de la fe. Amigos míos, ¿por qué estamos aquí en estas catequesis? ¿Para cumplir un requisito? No, porque queremos vivir una vida cristiana y porque Dios se ha revelado, se ha manifestado, ha actuado y ha actuado de forma salvífica, nos quiere transformar, nos quiere comunicar su espíritu a través de Jesucristo nuestro Señor, como ya lo dijimos.
Y por eso, si nosotros estamos aquí respondiendo a esa revelación de Dios mediante estas catequesis, es porque tenemos fe. Y la fe es un don por el que tenemos que dar gracias. Ese Dios se ha revelado y nos consta porque hay una tradición oral, una tradición escrita. Ahí tenemos la palabra de Dios, está ahí. Ahí tenemos la palabra de Dios, la Biblia, su palabra, que ahí queda registrado, es testimonio de esa acción salvífica de Dios. Un Dios que es creador del mundo, un Dios que crea a Adán y Eva, al hombre y a la mujer. Ahí tenéis el origen y el destino de la humanidad. En Adán y Eva, su origen y su destino es Dios. Y su acompañante en este camino, por supuesto, también es Dios, especialmente a través de Jesucristo, buen pastor. Dios nos ama a pesar del pecado. Esto es maravilloso. Dios siempre tiene misericordia para con nosotros. Voy a poner un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando leemos el Génesis, Adán y Eva después del pecado, como ya lo requete contra sabemos, se ven desnudos y sienten vergüenza y se cubren con unas hojas, con unas hojas que apenas si le cubren las partes íntimas. Y si leéis bien el Génesis, os daréis cuenta que el mismísimo Dios les prepara unas vestiduras para que no sientan tanta vergüenza. Ahí tienes un gesto entre tantos de la misericordia de nuestro Padre Dios. Entonces Dios nos sigue amando, Dios sigue teniendo misericordia por nosotros, de nosotros, su misericordia es infinita y, claro, Dios quiere ofrecer la salvación al género humano y lo quiere hacer a través de un pueblo. Y por eso tenéis ahí al pueblo de Israel y ahora el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros la iglesia. Y para ello Dios elige a Abraham, llama a Moisés y hace una alianza. Y finalmente también nos dice esta guía, Dios consuela a su pueblo. Dios hace una alianza. Es maravilloso. ¿Cómo entender lo de la alianza? Muy sencillo. Es un compromiso, es un darnos la mano con Dios. Yo te voy a ayudar. Yo te amo. Yo también te quiero amar. ¿Cuál es el motivo inmenso de alegría? Que Dios nunca rompe esa alianza. Y nosotros sí, estamos una y otra vez luchando por zafarnos de la mano de Dios, por romper esa alianza. Y Dios siempre está ahí con sus manos extendidas. Muy bien. Entonces, estas ideas clave, esta guía, pues es lo que vamos a encontrar en este catecismo más desarrollado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me gusta hacer... No sé si es muy vanidosa la imagen, pero me gusta ser como un águila que va dando vueltas hasta aterrizar en la presa de un tema. Muy bien, creo en Jesucristo, algo que por supuesto ya hemos dicho, esos 5 puntos. Vamos a profundizar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo Jesús, por qué murió, para qué y por qué resucitó, y por supuesto ese envío del Espíritu Santo. Creo en la iglesia. Aquí sí que podemos hacer una síntesis muy breve. Para acercarnos a la iglesia, y atentos porque esto es nuevo, hay 5 puntos. El origen de la iglesia. La iglesia no es fruto de una reunión entre unos hombres. La iglesia es fruto de un deseo del corazón de Dios. El origen de la iglesia. La jerarquía de la iglesia, algo que ya vimos. Contemplamos a la iglesia. Hablamos de jerarquía, pero es una jerarquía en un pueblo donde todos tenemos algo en común, que es el sacramento del bautismo, donde todos tenemos algo en común porque celebramos esos 7 sacramentos. Entonces en la iglesia hay una jerarquía. El Papa, el ministerio episcopal, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las familias cristianas religiosas, y vosotros, fieles cristianos laicos. Pero es muy importante, hay una jerarquía, pero somos un único pueblo de Dios, ¿vale? Donde tenemos algo en común. Todos, gracias al sacramento del bautismo, somos hijos de Dios. Es muy importante resaltar esto, lo que nos une, ¿vale? Entonces la iglesia tiene un origen, tiene una jerarquía, tiene unas propiedades, una santa, católica y apostólica.
Cuidado con eso de romana, no, eso de romana, voy a verlo bien, ¿de dónde salió? Por supuesto que la sede del romano pontífice, bueno, pues ahí está, romano pontífice está en Roma, pero las 4 propiedades de la Iglesia son una, santa, católica y apostólica, propiedades en las que más adelante vamos a profundizar. Entonces ahí tenéis origen de la Iglesia, el Dios uno y trino, jerarquía de la Iglesia, propiedades de la Iglesia, imágenes de la Iglesia. La Iglesia no deja de ser un misterio, entonces para acercarnos a contemplar este misterio lo hacemos a través de las imágenes, la imagen esponsal, Cristo el esposo, la Iglesia esposa, la imagen del cuerpo, la unidad. Nosotros somos cuerpo de Cristo, que es nuestra cabeza, la imagen del pueblo de Dios y otras imágenes que ahora mismo no recuerdo. Vale, entonces está esa imagen esponsal, la imagen del cuerpo, la imagen pastoril. Cristo Jesús es el pastor de nosotros, que somos su iglesia. Y finalmente la índole escatológica de la iglesia, es decir, que estamos llamados, proyectados, impulsados a llegar algún día al reino de los cielos, a la Jerusalén celestial. Entonces, por eso, y yo, por supuesto, en la iglesia tenemos Cristo a través de la iglesia celebra los sacramentos. Así pues, ahí tenéis un pequeño resumen de lo que vamos a contemplar, de lo que vamos a estudiar en el buen sentido de la palabra en este catecismo. Esos 5 puntos de la iglesia, su origen, jerarquía, entendiendo bien lo de jerarquía, resaltando la unidad, origen, jerarquía, propiedades, imágenes y su índole escatológica, y por supuesto que Cristo Jesús a través de la iglesia celebra esos 7 sacramentos. Bien, bueno, celebra y vive esos 7 sacramentos. Y como os decía, viene esa parte final, que Jesucristo es el camino, donde se nos invita a una respuesta práctica, a una respuesta en las obras, que lo recuerdo, es maravilloso, porque aquí en este catecismo se habla de la vida cristiana día a día, día a día, semana a semana, año tras año. Muy bien, y por supuesto, cuando ya nos estemos acercando al sacramento de la confirmación, a esa celebración, hay que tener los escrutinios, que en un momento os explicaré qué son los escrutinios, y también la entrega del Padre Nuestro. Y durante esas semanas previas, más intensas, para recibir el sacramento de la confirmación, vamos a profundizar en los evangelios de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro. Pues bien, querida familia, creo que ya está lo que quería decir. Entonces, hemos hecho una muy breve presentación de este catecismo, hemos hecho un recorrido muy por encima de la guía que nos ofrece el arzobispado. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Para una respuesta de fe, esperanza y caridad, y una respuesta con nuestras obras a esa revelación de Dios, a su acción salvífica, porque Dios siempre, es que Dios lo único que quiere hacer con nosotros es ofrecernos la salvación, ofrecernos la vida. Y entonces, para dar esta respuesta, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, quiero vivir una vida práctica cristiana y no momentos chispazos cristianos, sino una vida cristiana, pues es ahí donde entra a acudir a esas fuentes, a esas rocas, a esas lámparas del magisterio, la Sagrada Escritura, los padres de la Iglesia, la liturgia, etcétera, etcétera, hasta finalmente, bueno, pues leer los rituales, acudir en la medida de lo posible a esas otras familias católicas litúrgicas, que también las hay no católicas, que están ahí muy cerca de la vida de la Iglesia. También esas otras fuentes de la arqueología, la escultura, el arte, todo. Es más, este catecismo está muy bien porque me recordaba a mí mismo que había, bueno, para la gente que no sabe leer, sobre todo en esos primeros tiempos de la Iglesia, las vidrieras, las esculturas, las pinturas, eran una catequesis donde contemplaban esa acción de Dios liberando al pueblo de Israel,
mandando esas plagas, separando las aguas, etcétera, etcétera. Entonces nada más, hemos hecho esta presentación, hemos hecho un recorrido muy por encima de esta guía, que no es otra cosa que el credo de la Iglesia Católica, y por eso la importancia de luego enriquecer esta respuesta con estas 10 fuentes, piedras, lámparas que os he presentado en otro vídeo. Pues muy bien, querida familia, vamos a seguir avanzando, pero ya sabéis que nuestra meta es aterrizar aquí, en este catecismo. Pues nada, querida familia, queridos amigos, hasta la próxima. Así que un fuerte abrazo, un beso para todo el grupo de confirmación, un fuerte abrazo y también para todos los que os vais uniendo a estas catequesis. Muy bien, hasta la próxima y perdón por la improvisación.